Bienvenidos y bienvenidas a Confesiones al Desnudo, un rincón donde cada semana te traemos ideas, interrogantes y conversaciones con profesores de todos los cursos. Un rincón donde encontrarás todas tus respuestas. Somos André, Ares, Unai y Hugo de primero de formación profesional y estamos aquí para acompañaros en este viaje de descubrimiento, aprendizaje y un mar de dudas. Prepárate para sumergirte en el tema de hoy, que seguro que te va a dejar pensando. ¡Comenzamos! Hola, buenos días, yo soy Unai. Yo soy Hugo. Y yo soy André. Y bueno, el invitado de hoy es Antonio, un profesor muy conocido por todos. ¿Qué tal, Hola, Antonio? ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por invitarme a vuestro podcast. Nada, encantados nosotros. Bueno, pues empezamos con las preguntas, si te parece. Adelante, dispara. ¿Qué consejos darías a los nuevos profesores que están empezando su carrera? Bueno, sobre todo que observaran a su alrededor y se lo tomaran con calma, porque la verdad que es un oficio bastante complejo, tiene muchas variables y bueno, nunca se ha dejado de aprender, así que sobre todo con humildad y con respeto yo creo que se pueden conseguir muchas cosas, así que eso sería un poco la primera cosa que les diría. Vale, ¿cómo te preparas para el inicio de cada año escolar y qué expectativas tienes? Pues durante el verano pues me leo algún libro de psicología o de historia y veo algunos materiales, un poco para entrar en calor y ver un poquito así alguna cosa para hacer alguna cosa diferente cada año, no repetirme mucho y bueno, pues también importante desconectar, no os vayáis a pensar que me paso todo el verano ahí preparando material, ni mucho menos, pero sí que es verdad que algo siempre hay que cambiar y renovarse para darle un aire diferente, ¿no? Y bueno, ¿qué experiencia o anécdota tienes que demuestre el impacto positivo que has tenido en la vida de tus estudiantes? Pues bueno, es verdad que hay gente que te escribe a veces, ¿no? Y te cuenta pues que está en la universidad, te cuenta un poco cómo le va, ¿no? Y entiendo que si alguien te contacta después de muchos años y te sigue pensando en ti, entiendo que hay algún impacto, como tú dices, o alguna marca positiva que has dejado en esa persona, ¿no? Entonces entiendo que eso podría ser un ejemplo, ¿no? Vale. ¿Y cuál es la nota más divertida o inesperada que ha ocurrido en tu aula? Pues últimamente, anécdota, a ver, así me pillas un poco en frío, pero nunca me había pasado que en estas últimas generaciones hay como una gran preocupación por la estética y la imagen personal. Entonces me he encontrado a algunas alumnas peinándose en el medio de la clase y me he quedado bastante alucinado, la verdad. ¿Y tú qué opinas en el cambio generacional ese? De ahora, antes no se preocupaba tanto por la estética y ahora sí. Bueno, pues claro, está bien preocuparse por la imagen, la higiene personal es algo muy importante también, pero quizás ahora con la época en la que vivimos, ¿no? Que es tan importante la imagen digital también, ¿no? Y en los modelos que tenemos, tantos personajes famosos en redes sociales, ¿no? Antes, en mi generación, pues bueno, había famosos, había revistas, las revistas de corazón míticas, ¿no? Como el Hola, el Pronto, y todas estas, o las de moda. Ahora todo eso se ha expandido, ¿no? Y en redes sociales pues existe la figura del influencer, ¿no? El creador de contenido, y eso creo que también pues hace que, bueno, haya muchos más estímulos, ¿no? Y pues lo que ya sabemos, ¿no? Pues te enseño a maquillarte, te enseño a vestirte, te enseño a cómo parecer más guapa, más guapo. Bueno, hay como mayor presión cada vez por esto, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser un poquito también... Sí. Y hablando de los estímulos, ¿tú crees que los estímulos a día de hoy nos está quitando la felicidad? Pues yo creo que en parte si hay una sobrecarga de estímulos, creo que sí, porque no puedes apreciar, digamos, el sabor de cada uno, ¿no? O sea, necesitamos hay como un límite, ¿no? de procesar toda esa estimulación. Entonces, es verdad que si estamos haciendo varias cosas a la vez, al final no prestamos atención a ninguna de ellas.
en realidad, ¿no? Entonces estamos como en una multitarea o atendiendo a muchas cosas, y yo creo que quizás nos perdemos un poco la parte de las relaciones analógicas, ¿no? Del estar con gente, ver a la gente a la cara, tocarla o compartir un momento, ¿no? De atención real, ¿no? Si estoy contigo y estoy más pendiente del móvil o de pues, una llamada, pues obviamente no te estoy prestando atención 100%, ¿no? Ya. Ya, eso sí. Bueno, y cambiando así un poco de tema, ¿tu cantante o artista favorito? Mi cantante o artista favorito. Y bueno, ahora estoy escuchando mucho un par de grupos. Uno es Wolfpack y otro es Cory Wong, que es un guitarrista que conocí hace poco a través de Radio 3, la recomiendo, esa emisora, la verdad. Y bueno, estoy escuchando, es un grupo son de Nueva York, creo, y hacen así un estilo funky y bueno, es lo que estoy escuchando últimamente, la verdad. ¿Y cuál es tu hobby en tu día a día favorito? Pues mis dos hobbies favoritos son la pesca submarina y tocar la guitarra eléctrica ahora mismo. ¿Y cómo es eso de la pesca submarina? ¿Cómo es? Pues mira, aguantas la respiración, te sumerges e intentas pescar algo con un arpón o con un gancho si vas a pescar pulpos, por ejemplo. ¿Y no llevas bombonas para bucear? Y no, es otra disciplina que sería buceo asistido con bombona, pero no se permite la pesca con la bombona. Digamos, eso es otra modalidad, y para hacer la pesca tienes que estar en apnea, que quiere decir que simplemente aguantas la respiración lo que tú puedas y bueno, pues consigues pescar en base a tu propia capacidad para contener la respiración. ¿Y cuál es el pescado más grande que has pillado? ¿Sabes? Pues yo creo que era un robalo de, no sé, 5 o 6 kilos. Así. Ostras, algo es. Sí. Bastante grande. ¿Tienes alguna anécdota divertida o embarazosa de tu juventud? De mi juventud. Pues no sé, a ver, qué contaros así de mi juventud. No se me ocurre así ahora ninguna, pero... O la anécdota más reciente. Relacionada con que, dame así alguna pista de... Con lo... ¿Qué más recuerdes así, en plan, que te haya marcado y que a día de hoy te siga recordando? Pues mira, cuando teníamos un grupo, estábamos aún estudiando, ¿no? Yo creo que estaba en la universidad y estábamos muy animados por tener un grupo, ¿no? Pero nunca habíamos tocado en directo, entonces tenía un amigo que hacía un voluntariado en Salesianos, en Santiago, y nos dijo que había un festival, ¿no? Entonces, bueno, intentamos montar un grupo. O sea, el problema es que luego nos animamos todos, pero no teníamos manera de ensayar, ¿no? Entonces, estábamos muy, muy motivados, pero el ensayo fue casi nulo y llegó el día del concierto, ¿no? Entonces estábamos en un teatro, fue bastante gente, había otros grupos y, claro, nos pusimos en el escenario y en el momento en que empezó el concierto, bueno, la cosa empezó bastante bien, pero de repente tú escuchabas que el batería estaba tocando una cosa, el bajista otra, el cantante nos miraba con cara de asombro, en plan, ¿qué estáis haciendo? Entonces, bueno, fue como una experiencia bastante dura. La gente, cuando acabó la canción, yo creo que nos miraron en plan, ¿ha acabado? ¿Esto es algo abstracto? ¿Es como un experimento sonoro? ¿Y cómo os llamaba ese grupo? La Barba de Isma. Era una coña con la oreja de Van Gogh, que en aquel momento estaba muy de moda y no nos gustaba en absoluto. Y entonces pues nos pusimos ese nombre. Pero... Bueno, pues... ¿Y así sueño o aspiración que tienes fuera del ámbito educativo? Bueno, pues ahora estamos intentando grabar un disco con unos viejos amigos que tenemos otro grupo y eso es un poco un proyecto en el que estoy metido, que es difícil ahora porque somos todos padres, o la mayoría, y ahí cuadrar los horarios está siendo un poquito complicado, pero eso es una ilusión que tenemos ahora, ¿no? Vale, y así una pregunta más personal. ¿Cuál es la mayor locura que has hecho para impresionar a alguien? ¿Para impresionar a alguien? Pues no sé, para impresionar a alguien no lo sé, pero me tiré por un puente. Sí, ¿no? Me llamaron para
para hacer puenting y bueno, pues venga, igual que te contaba lo del grupo que nos subimos a un escenario casi sin ensayar, pues era la época en la que te dicen, nos tiramos un puente y dices, venga, vamos. ¿Y qué tal la experiencia es? Bien, la verdad, pero tampoco repetiría, ¿eh? Porque la verdad que sí que fue un momento de muchas dudas. Además había mucha gente, era un viaducto, un sitio por donde pasa un tren. Entonces, bueno, era un poco impresionante. Pasaba el tren y era como que, a ver si el puente va a sufrir algún daño. Había una cola para tirarse, entonces ya empezabas a pensar, ¿no? Es que la cuerda debe estar ya muy gastada. Y bueno, pues me acabé tirando, emití un grito totalmente brutal, que no sé ni lo que dije, pero ya te digo, no era para impresionar a nadie, pero era como un reto que nos propuso un amigo y fuimos. Pero... ¿Y por alguna chica has hecho así alguna locura? ¿Alguna locura? Yo creo que no, o sea, la verdad que por una chica, ni por un chico, o sea, las locuras que he hecho las he hecho porque me ha dado a mí la gana, pero no, así por amor, no recuerdo nada así de ahora. ¿Y tienes algún recuerdo de algún profesor de tu etapa escolar con cariño? Que recuerdes que te marcara. Sí, con cariño bastantes, ¿no? Pues teníamos un profe, por ejemplo, que le llamamos el amigo, el escultor Acuña, ¿no? Que era, pues nada, era una persona que se preocupaba por los alumnos, ¿no? Te hablaba un poco como preocupándose por ti. Bueno, estos profes que hablan contigo con un interés real, ¿no? No solo te ven como un número o como, digamos, una ficha escolar más, ¿no? Sí, la verdad que recuerdo a varios. He estado en muchos coles por motivos de mudanzas de mi familia y sí que tengo varios recuerdos positivos, ¿no? Vale, ¿y cómo acabaste siendo profesor? Bueno, profesor, estrictamente, este año es verdad que estoy dando clases, aunque realmente soy más bien orientador, ¿no? Pero pues a través de una deriva profesional, porque y algo relacionado también con la situación familiar, ¿no? Porque al ser padre yo estaba trabajando en el ámbito privado, en la psicología, trabajaba mucho por las tardes, y entonces trabajaba también con familias, con niños, y bueno, una opción dentro de mi especialidad pues era trabajar en el sector de la orientación educativa. Entonces para eso pues estudié un máster ya hace unos años y bueno, pues hice prácticas en varios coles y ahora estoy aquí. Realmente mi formación original es de psicología. Fuiste a la universidad a hacer psicología, sí, ¿no? Y luego pues hice como, digamos, un curso de especialización para poder trabajar en coles y aquí estoy. Bueno, y siempre un poco estoy vinculado un poco al trabajo siempre con niños, adolescentes y familias. Entonces, bueno, para mí no fue tampoco un cambio radical entrar en un cole, ¿no? Y de pequeño, en plan, siempre quisiste ser psicólogo o querías hacer otra cosa? No, de pequeño quería ser futbolista. Como todo el mundo. Claro. Sí, a día de hoy ya es algo habitual. Claro. Hasta que, bueno, luego ves que eso es un poco difícil. Es un poco imposible y es un hobby, efectivamente. Y hasta hace poco jugaba con un grupo de amigos, pero después, pues, la verdad que fue la primera opción que después de la selectividad. De segundo puse historia, creo. Menos mal que hice psicología, la verdad. ¿Y en la carrera de psicología, qué tal te pareció así de dificultad? De dificultad, bueno, la parte de, por ejemplo, yo estaba escapando un poco de matemáticas y me encontré con matemáticas al llegar. Tenía análisis de datos, era estadística y luego había psicometría, o sea que tuve que afrontar eso igual. Y la parte de por ejemplo, neuropsicología, psicobiología de la conducta es bastante compleja, o incluso de aprendizaje, el tema del conductismo también tiene materias así un poquito duras, pero bueno, es una carrera que yo diría que es de una dificultad intermedia, ¿vale? ¿Y cómo recomendarías, en plan, a la gente que quiera hacer psicología, qué recomendarías que hiciera sí o sí, o qué consejos le darías? Bueno, yo creo que hoy en día sí que es una carrera con bastante salida profesional, que tiene mucho que ver también con
pues eso, tu perfil, ¿no? Que si eres una persona que le gusta estar con personas, que quiere trabajar en equipo, bueno, que le gusta escuchar a la gente. Y es verdad que luego dentro de la psicología hay muchos perfiles, ¿no? Puedes trabajar de terapeuta, pero puedes trabajar en empresas, en recursos personales, selección digamos, de trabajadores, tienes la psicología deportiva, tienes la investigación, ¿no? Hay muchos caminos luego dentro de esta disciplina. No, lo que recomendaría es que leyera mucho sobre los campos de aplicación que hay, ¿no? Y parece mucha información hoy en día. Entonces, bueno, sobre todo investigar antes de meterte en un grado, aunque sea psicología, sea otro, tomarse un tiempo para ver cómo son los perfiles y que intenten encontrar gente y le pregunten cómo es el trabajo diario, ¿no? Eso es importante. Y es hablando de psicología, profesorado, de que como hicisteis profesor y todo, ¿qué tal tu etapa educativa así como profesor? Bueno, o sea, ¿qué tal la llevas? Pues yo creo que la llevo bien, me está gustando mucho, vengo contento de trabajar, que eso me parece bastante importante. He trabajado en otras cosas también, como por ejemplo, no sé, jardinero, he trabajado en cocinas, en otras etapas y, o sea, esto, a ver, obviamente es un trabajo que te aporta mucho más a nivel personal, ¿no? Para mí. O sea, ¿Y cómo acabaste siendo jardinero? Pues porque necesitaba dinero, entonces tenía que trabajar algunas horas de jardinero, o pues también trabajé en hostelería, ¿no? ¿Y es difícil? De teleoperador también. Es difícil, pues es un trabajo mucho más enfocado a ver, estás trabajando al aire libre, de pie, moviéndote, está bien, yo creo que es un trabajo que también te aporta, pero bueno, es verdad que no cobras lo mismo, las jornadas en invierno son más duras, o en verano cuando hace mucho calor, pero bueno, es un trabajo también bonito y bueno, y hay mucho trabajo ahora mismo en ese sector también, todo lo que sean oficios, ¿no? O trabajo manual, es un trabajo casi asegurado, ¿no? Vale, ¿y tú cómo recuerdas tu época de la infancia cuando estabas en el cole? ¿Cómo la recuerdas en el instituto? Pues la de la primera infancia, por ejemplo, en primaria, que es decir, sí. yo hice GB, que es lo que sería ahora primaria desde primero hasta sexto, y la hice en un cole de Ourense, bueno, en varios, y bueno, recuerdo pues que era una pasada, porque estaba en el cole con algunos amigos del barrio, entonces pues podíamos luego quedar para jugar en la calle, ¿no? Era una vida así muy de estar con la misma gente siempre. Teníamos, yo vivía en ese momento en Ourense, en el barrio de las Lagoas, teníamos como a Casa de Xuventude, que era un centro social, ¿no? De alguna forma, y había pues muchas actividades, ¿no? Había liga de fútbol sala, teníamos un equipo, y también estudiaba gaita en el conservatorio de la Diputación. Entonces, bueno, era como muy variado, ¿no? Porque estabas un día jugando al fútbol, luego ibas a clases de gaita, ibas con tus abuelos a la huerta, a trabajar en el campo también. O sea, tengo muy buenos recuerdos de esa etapa infantil, la verdad. Y una pregunta que me quedó antes. Como orientador, ¿tuviste algún caso así que te haya dejado con circunstancias después, en plan, pensando y diciendo, joder, qué pena, tal? Sí, hombre, yo creo que varios. No puedo dar nombres. Normal. Pero sí que, claro, te encuentras con niños, con adolescentes pasando por situaciones muy adversas, muy complicadas, y a veces te das cuenta que no puedes hacer mucho más, ¿no? Y ves que, bueno, pues, digamos, tienes tus límites y llega un momento que bueno, pues se acaba, digamos, tu oportunidad de ayudar o tu momento de acompañar, y bueno, pues sí que te queda a veces un mal sabor de boca, ¿no? Porque sabes que hay otro tipo de situaciones más estructurales, ¿no? De tipo familiar, económico, y que ahí sí que es a veces difícil llegar porque no tienes los medios, ¿no? ¿Y tú crees que la gente, en plan, no ve, cuando pasas la etapa de juventud en clase tal, tú no ves los problemas de tus compañeros y ahora que estás en el trabajo los ves más? Claro,
muchas veces no eres consciente de la situación que trae cada uno, ¿no? Entonces, no sé si te refieres a eso, ¿no? Que a veces, bueno, pues banalizamos un poco los comentarios que hacemos, ¿no? O decimos cosas, o utilizamos lenguajes a veces un poco agresivos, ¿no? Que parece que estamos siempre un poco de broma, pero claro, luego si tú en casa tienes un problema o tienes a alguien enfermo o tú igual no te sientes bien con tu propio cuerpo, ciertos comentarios pues pueden ser dañinos, ¿no? A nivel emocional. No sé si igual... Sí, era esa mi pregunta. Vale, y yo una pregunta que tengo, como eres psicólogo y eso. ¿Tú por qué crees que algunos chavales o chicos hacen bullying en sí? ¿Sabes? En plan, se mete con la gente. ¿Por qué crees que es eso? Es una buena pregunta. Bueno, puede haber varios motivos. Por ejemplo, un motivo bastante típico es que a veces este fenómeno del bullying o el acoso se realiza de forma grupal, ¿no? No es una persona que acosa a otra, que también existe este tipo de situación, ¿no? Entonces muchas veces el querer encajar en un grupo, ¿no? o digamos ser aceptado en ese grupo implica hacer lo mismo que están haciendo los demás, y si los demás o uno, el líder, digamos, de ese grupo propone meterse con alguien, acosar a alguien, pues los demás le pueden seguir, ¿no? Entonces hay una motivación que es, digamos, la presión de grupo, ¿no? Por la propia fuerza que ejerce el líder del grupo, y otra puede ser un poco por un poco un impulso un poco sádico, ¿no? Por el poder, ¿no? Sentirte fuerte, poderoso a costa de la vulnerabilidad de la otra persona, ¿no? O sea, ejercer, digamos, una fuerza a nivel de influencia física, psicológica o emocional para hacer daño y sentirte bien a través de este proceso, ¿no? Que eso es bastante despreciable, ¿no? Desde mi punto de vista, pero hay gente que, bueno, lo vemos a nivel personal y a nivel también, si quieres, entre comunidades, ¿no? Países, ¿no? ¿Y qué recomendarías para intentar así pararlo o evitarlo? Sí, ahí creo que hay una estrategia clara que es la denuncia, ¿no? El no quedarse callados, ponerlo encima de la mesa a través de, pues, hacer una denuncia anónima si crees que te puede perjudicar a ti, porque a veces pasa en un entorno cercano y si yo, digamos, digo algo, voy a ser el chivato, voy a ser claro, ¿no? Sí. Entonces a veces es bueno hacer una denuncia anónima o buscar alguien que te pueda echar una mano para solventarlo, ¿no? Y sobre todo cortarlo de raíz, ¿no? Cuanto antes, porque este tipo de fenómenos, cuanto más tiempo suceden, pues la víctima queda más dañada, ¿no? A nivel emocional y a nivel psicológico. ¿Y tú crees que hay chavales o chicos que no denuncian por la presión social? O... Sí, estoy seguro de que muchas veces nos callamos por miedo, ¿no? Por no ser el chivato, por no ser el soplón, por lo mismo que decíamos antes, querer seguir en ese grupo, ¿no? Entonces sí que creo que ese fenómeno está ahí, claro. ¿Y tú crees que ahora se está habituando el tema de hacer denuncias falsas, en plan acusar a gente por falso? Yo creo que eso siempre estuvo ahí, ¿no? Pero no creo que ahora sea un porcentaje más alto que antes. Creo que el porcentaje de denuncias falsas que puede haber es muy, muy pequeño. No creo que sea significativo. Sobre todo porque al final, quiero decir, cuando la denuncia es falsa, es muy fácil investigar y darse cuenta de que no tiene... Otra cosa es que tú puedas pensar que la situación es muy grave y que luego, bueno, se demuestre que no tenía ese impacto o había, digamos, una situación conflictiva entre personas, pero no era un acoso, que eso también podría pasar, ¿no? ¿Y tú en la ESO o en primaria viste a gente hacer bullying o en tu entorno o algo así? Pues yo creo que sí. En algún momento tengo un recuerdo bastante duro de ver cómo unos niños, creo que le estaban intentando hacer comer algo del suelo a lo lejos a otro niño, y me impactó bastante y bueno, me
La verdad que no tuve el valor suficiente para ir allí. Era un grupo bastante numeroso, pero me dio la impresión de que había un abuso de poder y estaban haciéndole bastante daño. Sí. ¿Y tú en este colegio ves que el ambiente en general de todas las clases es bueno o piensas que empeoró con los años? Bueno, tampoco llevo muchísimos años aquí, pero no tengo una perspectiva longitudinal, digamos, a largo plazo, ¿no? Pero el tiempo que llevo aquí, la verdad es que el ambiente yo considero que es bastante bueno. O sea, ahí la convivencia, como siempre, no está exenta de conflictos y peleas, discusiones, pequeños acosos, también hay que reconocer que se pueden detectar, como en todos los colegios, ¿no? Pero creo que en términos globales la convivencia es positiva. Y así, cambiando de tema, ¿cómo acabaste siendo profesor? O sea, ¿qué te impulsó a hacerlo? Bueno, pues como te decía antes, como ya estaba trabajando con familias en el ámbito de la psicología privada, con niños y con adolescentes, pues bueno, me quería probar un poco el trabajo en el medio escolar, no desde fuera. Entonces, una primera oportunidad que tuve fue profesor de ajedrez en el IES Pedro Floriani en Redondela, y bueno, hicimos como unos talleres durante un curso de ajedrez en FP Básica. Me gustó mucho la experiencia y eso yo creo que fue un poco lo definitivo para terminar de animarme y hacer el máster de educación y acabar trabajando en el departamento de orientación. Vale, bueno, Antonio, muchas gracias por visitar este podcast. Un placer. Muy Encantado amable de tenerte. Muy bien, gracias a vosotros. No.